Nuestros queridísimos hermanos mayores, Jacques de Molay y Raymond Lull, nos dejan una excelente lección que aparentemente podría ser ínfima, tomando en cuenta el mundo moderno. Sin embargo, tenemos que rescatar la profunda fraternidad que hay detrás de todo esto, que nos deja como legado indiscutiblemente para entender incluso de mejor manera la iniciación templaria. Pero para comprender esto voy a hacer una referencia en dónde empieza este asunto para entender este tema de nuestros dos queridos hermanos mayores. Primero remontémonos al Concilio de Lyon, que fue el 7 de mayo del año de 1274, convocado por el Papa Gregorio X. Fue un concilio al que acudían obispos, abades, altos cargos de las órdenes militares, prelados, mitrados, teólogos, y también se había hecho la invitación a todos los príncipes de la cristiandad de aquella época. Acordemos las circunstancias, ¿no? Pero, cosa curiosa, todos ellos se limitaron a mandar representantes, a excepción del rey Jaime I, conocido como el Conquistador, quien acudió en persona debido a su afinidad precisamente con la Orden del Temple. Jaime I fue en persona y se opuso a la propuesta junto con todos los representantes de los reyes peninsulares. Pero ¿cuál fue la propuesta? ¿Para qué fueron convocados a este concilio? La orden del día decía que entre los puntos varios que iban a discutir había uno que es el que causó esta polémica, y es que deseaban unir la orden del Temple con la orden de los hospitalarios. Jaime I precisamente influyó sobre los representantes del resto de nobles, príncipes de la cristiandad, para oponerse a esa opción. El maestre de aquella época, Guillermo, voy a castellanizarle para no cometer el error de pronunciarle mal en francés, pero castellanizado sonaría como Guillermo de Beaujeu, más o menos. Pero él realizó una prodigiosa defensa de las actividades características del Temple que efectivamente y evidentemente diferenciaba del resto de órdenes. Personajes que desde aquella época estaban a favor de la unificación, le vamos a ver al Papa Nicolás IV, de Nápoles a Carlos II de Anjou, ¿sí?, que fue el rey de Nápoles, y después, ya unas décadas después, al mismo teólogo franciscano Raymond Lull, otro de nuestros hermanos mayores. Aquí hago una acotación interesante. Todos los que recibimos la iniciación templaria sabemos que dentro de la orden del Temple de aquella época, dentro de la visible orden caballeresca y militar, había una orden interior. Esa orden interior estaba dirigida para la iniciación como tal, por iniciados y adeptos, y tenía otro contexto, llamémosle, de enfoque, de estudio precisamente. Entonces, ¿quiénes fueron las cabezas? Fueron Jacques de Molay como maestro visible, el gran maestro visible de la orden. El archimaestre secreto de la orden de esa época fue Dante Alighieri, y Raymond Lull, un teólogo indiscutible de un conocimiento iniciático y esotérico también fabuloso, pues era iniciado de la orden, muy a pesar de que él era un monje en aquella época también, que trabajaba para la religión católica. Era un teólogo de primer nivel y trabajaba internamente en la orden del Temple junto con sus dos hermanos como la jerarquía de los superiores desconocidos. Ellos eran los maestros secretos del orden establecido de los superiores desconocidos. Entonces, él como tal fue uno de los más persistentes. De hecho, Raymond Lull había escrito en el año de 1292, en su obra El libro del pasaje, que contenía una epístola titulada algo como
quomodo terra santa recuperar potest. Es más o menos cómo la tierra santa debe ser recuperada o cómo puede ser recuperada. Es un compendio de escrito que hace un análisis no tanto teologal, intenta meterse en el terreno técnico ya de lo que es la estrategia militar, y él propone que todas las órdenes, el Temple, el Hospital, la Teutónica, la Orden de Santiago, la de Uclés y la de Calatrava, él estaba seguro que uniendo todas esas órdenes iban pues a tener éxito en una siguiente cruzada. Entonces ya estamos más o menos terminando el siglo XIII, estamos terminando ya para empezar el siglo XIV, y aquí es donde nuestros dos hermanos entran en esta divergencia, es decir, Jacques de Molay siempre se negó, como voy a compartir, y Raymond Lull ya viene desde años atrás apoyando al grupo que está de acuerdo con esa unificación, que están seguros que a través de esa unificación va a haber un éxito rotundo en la siguiente campaña de todo lo que es el aparataje bélico a través de la unión de órdenes caballerescas y militares de la Iglesia Católica como representante del ejército de la cristiandad como tal, ¿sí? Entonces ahí es cuando son convocados en 1307 con el Papa Clemente V bajo la convocatoria de Unioni Templi et Hospitalis Ordinum. Raymond Lull como teólogo sigue insistiendo y son convocados Jacques de Molay y el gran maestre de la Orden de los Hospitalarios. De todas maneras, acuérdense que en esa época el tema comunicación y convocatorias llevaba su tiempo, así que Jacques de Molay tenía tiempo suficiente para la sesión que fue convocada, entonces tiene tiempo de elaborar dos cartas. Uno, asuntos varios de la nueva cruzada, asuntos varios muy técnicos, muy militares desde su punto de vista. Y la otra es una carta con su opinión personal sobre la unificación de estas órdenes caballerescas, de los militares, del Temple y de los hospitalarios. Es decir, hace un análisis del por qué no debería pasar eso. Y es muy técnico. Aquí en este punto sí le damos un punto a Jacques de Molay versus nuestro otro hermano Raymond Lull. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, Raymond Lull estaba dedicado a la parte teologal, él estaba a cargo más de lo filosófico iniciático. Entonces era su punto de vista y estaba correcto. Era un anhelo que también él pudo haber tenido. Pero Jacques de Molay en su carta, en su misiva, le transmite al Papa técnicamente por qué no puede ser eso posible desde el punto de vista ya administrativo, técnico, ejecutivo y de estrategia militar, que ese era básicamente su terreno. Si bien es cierto, los dos hermanos participaban internamente de esa eclesia secreta, que no es iglesia, es eclesia de asamblea, y que era secreta, participaban y estaban sintonizados con todo lo que era el proceso interno del conocimiento templario. Eso no quiere decir que en funciones terrenales pues estén diametralmente opuestos. Es normal, es lo muy humano que siempre va a pasar. Pero cómo los llevaron es muy interesante. Es decir, un hermano seguía insistiendo en que así tenía que ser para que haya un éxito en la cruzada, y el otro hermano que estaba representando a la orden decía que eso no podía ser así. Pasaron años en este asunto hasta que obviamente Clemente V le cita, pero hay una cosa curiosa. En este segundo punto, es decir, Jacques de Molay es tajante en poner los pros y los contras de por qué es imposible esa unión, y hace ver en la carta técnicamente que pesa más los contras que los pros. Entonces él está convencido de que efectivamente su posición es la correcta. Entonces él recalcó mucho que los cruzados, todos los cruzados formaban hordas de entusiastas soldados, ¿sí?
pero que no eran disciplinados, es decir, había mucha indisciplina, algo que obviamente no les gustaba escuchar a las jerarquías superiores que manejaban todos los ejércitos que pertenecían a los cruzados. Sin embargo, Jacques de Molay demostró que eso no era de gran utilidad y defendió la diferencia entre tener gente preparada militarmente y los que no, es decir, el profesionalismo es una cosa y los entusiastas es otra cosa, porque es verdad, los ejércitos cruzados sí se llenaron de mucha gente entusiasta que simplemente fueron a alimentar los riachuelos de sangre que se regó en esa guerra. El porcentaje de militares preparados era muy bajo en relación a todas las personas que se presentaron incluso voluntariamente para irse a la guerra. Entonces, ese es el tema. Ahora, no hay información de alguna carta que haya enviado el maestre del hospital, que era Foulques de Villaret, ¿sí? Foulques de Villaret. No se sabe nada. Sin embargo, las cartas de Jacques de Molay sí existen las copias en la Biblioteca Nacional de Francia. Están los manuscritos perfectamente detallados y están incluso titulados. Y en dichos manuscritos define absolutamente las desventajas que ocurriría en este caso en la unificación de las órdenes, porque si bien es cierto, la discusión era de el hospital y los templarios, pero había muchísima gente atrás que empujaba e insistía en que todas las órdenes militares tenían que unirse. Eso era inconcebible para Jacques de Molay, porque la principal ventaja, llamémoslo así, de que sean órdenes separadas estaba en que podían desestabilizar al enemigo, porque se organizaba cada ejército para lo que estaba, para lo que funcionaba. Los templarios estaban destinados más para el combate, más preparados, mejor predispuestos, más entrenados, etcétera. La orden del hospital ellos eran más expertos, por ejemplo, en la atención a los enfermos, las tiendas de campaña, etcétera, etcétera. Entonces eran complementarios. Para Jacques de Molay era inconcebible que haya un gran maestre para los dos. 1, 2, ¿quién iba a ser el gran maestre de las dos órdenes? Y 3, él estaba seguro, como lo demuestra en la carta, que iba a haber mucha indisciplina, eso iba a ocasionar competitividad interna malsana entre los unos y los otros, que también es parte del complejo humano, pero eso iba a hacer que se debilite frente al enemigo, es decir, el enemigo iba a ver eso como una debilidad. Eso él lo demostró técnicamente como estratega militar, como estratega de combate, y él era experto en eso en realidad. Entonces, ahí viene otra cosa interesante. De Villaret nunca acudió al llamado, o si acudió muy tarde, porque acuérdense que entre que me llega la carta y yo me preparo y asisto a la convocatoria, y él después inclusive logró justificar su inasistencia, más o menos de ahí pasaron ya 2 años. Pero, ¿cuál fue su justificación? ¿Qué le dijo al Papa de aquella época, a Clemente V? Le dijo, mira, yo no pude ir a la reunión porque yo estaba ocupado conquistando las islas de Rodas y las otras aledañas. Los rigurosos investigadores históricos dicen y sospechan que eso solo fue una artimaña o un pretexto, un justificativo, porque parece que él ya sabía algo de la trama de Clemente V y de Philippe le Bel, ¿sí? el rey Felipe IV de Francia. Sospechan eso porque es muy rara la justificación, se demoró mucho, deliberadamente, entonces parece que él sí sospechaba de algo. Y en esa época, acuérdense, las tramas, los chismes, la filtración de información, las maquinarias de inteligencia del uno y del otro, era una guerra psicológica terrible. Para esto, pues, Jacques de Molay obviamente ya sabía lo que iba a pasar, porque esa es otra historia. Pero, para terminar esto, solamente les digo, efectivamente ya conocemos el suceso trágico, el desenlace. Les traiciona Clemente V, Philippe le Bel, con el apoyo de Clemente V, y ya conocemos todo eso. Pero el mensaje de fondo es el siguiente: hay que recordar
que ese fatídico 18 de marzo de 1314, cuando ya es condenado nuestro último gran maestre a la hoguera, están en el mismo sitio Jacques de Molay, el acusado, Raymond Lull con los prelados mitrados como el acusador y Dante Alighieri como el testigo. Acusado, acusador y testigo son las tres fuerzas necesarias que se necesitaba precisamente para pausar la misión espiritual de la Orden del Temple y prolongarle los años necesarios para su nueva manifestación, su nuevo resurgimiento. Aquí lo que hay que rescatar es que estos tres hermanos, indistintamente de todo lo que hayan estado en desacuerdo, diametralmente opuestos en la parte terrenal, en lo administrativo, en las estrategias, etcétera, etcétera, nunca dejaron de ser fraternos y fuertes, y eso es lo que consolidó en realidad la semilla que va a servir para que se prolongue el temple en los siglos y luego logre el preciso y oportuno resurgimiento templario. El mensaje que nos dan nuestros hermanos es que la fraternidad, la hermandad dentro de lo que es el círculo de esa iglesia, dentro de lo que es la iniciación templaria, está por sobre todas las cosas en el cumplimiento consciente precisamente de esa misión colectiva y por el otro lado sus misiones individuales. Sin embargo, ellos no iban a traicionar esa carrera en la que estaban ya antes de llegar al punto en que la orden tenía que ser clausurada. Entonces, estos tres hermanos trabajaron desde ese punto de vista. En el mundo material, obviamente, el uno pujaba por el sí, el otro peleó por el no, como siempre pasa, y es normal, como tiene que suceder. Sin embargo, ellos no se apartaron del objetivo templario, es decir, no convirtieron esa oposición que tenían en asuntos personales. Ese es el gran mensaje que nos deja. Se enfocaron precisamente en lo suyo, defendieron sus puntos de vista, sí, trabajaron hasta el último en defender sus puntos de vista, obviamente que sí, pero nunca se separaron del lazo templario que les unía y que les convocó para una misión mucho más elevada espiritualmente hablando, y ellos fueron fieles a ese dictamen. Ellos fueron fieles y leales hasta el último día de su vida, porque Raymond Lull tampoco se separó de este tema. Dante Alighieri tampoco se separó. Conocemos mucho de la historia de ellos luego del fatídico deceso de nuestro gran maestre, pero esos serán temas para otra ocasión. Hoy les dejo con esto un poco de historia al respecto y siempre recordando con mucho amor y con mucha fuerza, desde el punto de vista iniciático también, a nuestros hermanos mayores de siempre. Les mando un fuerte abrazo a todos ustedes. Hasta la próxima.